Muy buenas tardes a todos, ¿cómo están? Fíjense que me escribe una mujer y me dice: en una sesión comentaste que qué bueno que una niña le haya contado a su mamá que su primo la tocó. Qué bueno que tocaste el tema. Pero fíjate que a mí me pasó que me decían: dejas que te pego, te va a ir peor. La primera vez que pasó a la calle. Pasan los años y le conté a mi mamá. Mi mamá le clamó a mi tía que su hijo me tocó. Y mi prima me decía que perdone a su hermano. La verdad es que yo nunca más le dije la palabra. La segunda vez, teniendo yo 13 años. Igual me callé, que regresó de unas vacaciones le conté a mi mamá. Y mi mamá le dijo a mi papá. Y mi papá me dijo que actuara como si nada. Una vez lo volví a ver en un funeral de un familiar. Ya te pensaba. Y entonces no lo saludó. Mi papá se enojó mucho conmigo. Mi mamá decía: no la vas a sacar. Yo me sentí muy mal por la forma en la que me dijo: yo no voy a sacar a alguien o hacer nada pasó después de sus manos en mis ojos. Fíjense, siempre en este programa de que hay que creerle a los hijos, que hay que decirle a los hijos que nadie puede tocarlos, que si esa situación se da en algún momento, lo ven con llama. Pero nunca ha luchado en el que amenazaran a una hija diciendo que se deja peor más que con la experiencia misma. Nunca deje sorpresa de que llegar a pasar, o lo pueden llegar a vivir unos hijos, una familia, llevar a por ignorancia, por la razón que sea, poner a unos hijos en esta circunstancia, en una situación en donde le tenga más miedo a lo que puedan decir los padres de vivir una experiencia de esta naturaleza que de la propia experiencia. Es una experiencia traumática. Los niños, los chicos, no tienen totalmente desarrollada su sexualidad, no tienen toda la experiencia para poder entender de qué se puede valer un adulto para caer en una circunstancia en donde usen a una persona en crecimiento para esta situación, como para que los padres se conviertan en los peores enemigos. Tenemos que ser los aliados de nuestros hijos, no sus enemigos. Así es que aprendamos, conozcamos, recurramos a personas con conocimiento para poder ser quienes ayudemos a los hijos en una situación así. Quien está equivocado es el adulto que comete estas faltas. Fíjense que en este camino de evidentemente avanzar en todo lo que tiene que ver con el uso de la tecnología, pues ya con el tiempo que tenemos con la tecnología, también se han podido ir haciendo investigaciones mucho más claras al respecto del impacto, tanto el impacto positivo como el negativo. Y se ha descubierto que, evidentemente, como todo, cuando empiezas a usar más algo, dejas de hacer menos otras cosas. Y una de las situaciones que se ha dejado de hacer menos es la lectura. La lectura desarrolla toda una serie de cuestiones importantes. Desarrolla la fantasía, desarrolla el uso de buena ortografía, desarrolla también la facilidad para cosas que tienen que ver con habilidades cognitivas, por ejemplo. Nos regala sinónimos de las palabras, nos amplía el vocabulario, facilita que las personas aprendan también a redactar
porque al leer, evidentemente, pues hay toda una serie de estructura en la lectura que facilita que cuando tengamos que hablar, pues también a su vez, a la hora de escribir, podemos desarrollar ideas de mucha mejor manera. Por otro lado, en otra área de nuestro cerebro, pues se facilita la atención, la concentración, todo lo que tiene que ver con un paso del tiempo en el que la persona puede estar atendiendo el relato. Eso facilita que después puedas hacer resúmenes, síntesis de lo que estás leyendo, y a nivel emocional despierta la empatía, la imaginación, la curiosidad, y todo esto gracias a que leemos. Algo tan que pudiera parecer tan simple, pues resulta que se gana gracias a la lectura. Por eso cuando los niños son muy pequeñitos y tú les lees un cuento, ¿no?, aun cuando ellos no han aprendido a leer, bueno, van desarrollando en su imaginación todo lo que tú les estás contando. Una vez que ellos ya aprenden, bueno, se van desarrollando todas estas cuestiones. Así es que no sueltes en casa todo esto que tiene que ver con que tus hijos puedan tener un buen libro cerca, y que puedan ir aprendiendo a través de la lectura un hábito que vale muchísimo la pena hacer. Y esto por imitación se da. Si tú también lees, tus hijos te van a imitar. Pues las inundaciones siguen, las afectaciones siguen, especialmente Veracruz, que pues ya se imaginarán con el calor que suele acostumbrar a ese estado, pues todo lo que vendrá, ¿no?, será muy importante, porque el tema no es nada más ayudarles a salir de la crisis, el tema también es todo lo que puede venir a partir de la recuperación. Así es que en las inundaciones que los ha afectado tanto a Veracruz, a Puebla, a Hidalgo, es momento de ayudar, es momento de enseñar de qué estamos hechos, y hay 2 centros de acopio. Así es que uno es la Fundación El Árbol de la Esperanza, que está ubicado en Bosques de las Lomas, en Bosque de Capulines, número 167. El horario es de 10 de la mañana a 7 de la noche y estará hasta el martes 21 de octubre. Así es que tenemos tiempo, si es el que te queda más cercano, porque el otro está en la UNAM, en la comunidad UNAM Solidaria, que específicamente en el Estadio Olímpico Universitario, en el estacionamiento 8, delante de las astas de bandera, y que empezó a recolectar desde el 13 de octubre, no tiene fecha límite todavía, y está de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Así es que alguno de los dos puede quedarte cerca. ¿Qué están recibiendo? Alimentos no perecederos, ropa en buen estado, cobijas, artículos de higiene personal, agua potable y artículos de limpieza. Especialmente guantes, jaladores, botas de plástico son especialmente importantes en este momento, pero todos los artículos de limpieza que tú sabes que pueden ser de utilidad, bueno, pues hacérselos llegar, porque uno nunca sabe cuándo vamos a estar en una situación así, y como siempre les digo, en todo lo que tiene que ver con servicio social, nada es poco y puede ser de muchísima utilidad. Así es que hagamos cada quien lo que podemos y acerquémonos. Ellos ya lo hacen llegar, que es la parte pues compleja de todo esto, y pues a nosotros acercarnos un poquito y hacer un poco de servicio social no nos cae nada mal. Siempre dar nos trae mucho, además de satisfacción.
Fíjense nada más esta historia. Me voy a ir saltando pedazos porque es una historia un poco larga, pero ¿cuántas veces, y es una historia para reflexionar, no nada más para quien la manda, sino para cuántas veces uno, sin saber, porque nos mueven las emociones, nos hemos involucrado en historias de las cuales no hemos sido testigos? Querida Chayo, estoy pasando por un momento muy difícil. El 3 de septiembre nos sucedió un accidente vehicular donde un motociclista se impactó de frente contra nosotros. Lamentablemente el señor murió. Mi esposo era el que manejaba. Llamamos a urgencias. Mi esposo se bajó con una chamarra, hacía señalamientos para que nadie atropellara a la persona. Había muchísima neblina. Y, bueno, sucedió en provincia. La policía y paramédicos llegaron en 10 minutos. Todo fue muy rápido, nos quedamos ahí. Llegó el seguro. Estuvimos, bueno, el tiempo que eso lleva. Mi esposo tiene 65 años, yo 50. El MP, Ministerio Público, dejó en libertad a mi esposo porque todas las evidencias determinaron, en base a la camioneta y al peritaje, que la motocicleta venía en alta velocidad y él chocó contra nosotros. En fin, viene un poquito más de explicación. Nosotros íbamos en dirección a Pachuca, en subida, y la motocicleta venía en exceso de velocidad de bajada. Después de que dejaron en libertad a mi esposo, pues los familiares del señor comenzaron una narrativa muy dura. Dijeron que eran las nietas de mi marido, cosa que pues no existen. Y los nietos de ese señor viven en Veracruz. Después dijeron que era mi sobrina menor la que venía manejando. Mi sobrina tiene 22 años y ella pues estaba en Pachuca y sustentó su presencia en Pachuca. Y entonces fueron por mí, que yo era la que venía manejando. Hay fotos de mí circulando en internet. Fue una psicóloga la que difundió todo esto, yo no la conozco. Y entonces en todos los municipios de alrededor se difundieron mis fotos. Yo viajaba de copiloto. Sé que el dolor de ellos es algo tremendo. He leído que la persona que murió era maestro de un bachillerato. Mi esposo es también maestro de un instituto. Ha sido maestro de varias instituciones universitarias públicas y privadas. Es catedrático en matemáticas con un currículo muy extenso y una moral que él ha cuidado. Comenzaron a usar mi foto. El seguro del vehículo me dijo que constatara todas las redes, que contestara en las redes, y yo he decidido no hacerlo por respeto a la persona fallecida. Varios medios de esos periódicos virtuales dejaron la noticia, pero con todas las versiones tergiversadas. Y descubrí que por 1,000 pesos ellos se venden al mejor postor y yo decidí no pagar, ya que la evidencia la tengo sobre todo por el mejor testigo y por el Ministerio Público. La verdad es que los mensajes han sido terroríficos. He pasado por una experiencia muy complicada. Ver detenido a mi esposo, con muchas presiones. Finalmente lo liberaron porque se pudo comprobar lo que ya te comenté. Y estoy siendo víctima de ciberbullying. Me han llamado asesina. Gente conocida que sacó mis fotos en el Facebook y que sufren por la persona que falleció. Han estado haciendo videos y cuentas de todo tipo. Me pone aquí las fotografías. Han contado mentiras. Yo no he contestado nada. He hablado solamente con mis papás y mis hermanos. El día del accidente los llamé y
pues hemos estado involucrados en todo esto. Ha sido todo un trauma. Ver a mi esposo en la investigación, el proceso ha sido tremendo, y ahora tener todo esto en ciberbullying. El daño moral sí lo es, el de difamación no es un delito ya en el Estado desde 2016, pero hacer el de difamación es enfrentarme a toda esta gente de frente, y la realidad es que la he estado pasando verdaderamente muy mal. Trato de hacer mi vida, pero estoy muy enojada. He leído comentarios en donde invitan a la violencia en mi contra, y haciendo videos de todo tipo. Y la verdad es que ya no sé qué hacer. Mira, de entrada creo que necesitas cerrar tus redes. No necesitas seguirte exponiendo a esta situación. De esta manera, creo que lo que está subsanado en este momento es la parte legal, que es la que sería la parte más importante, y esa está subsanada. Esto es cuestión de tiempo, todo se va a ir calmando, porque desafortunadamente siempre hay otra noticia que viene y sustituye a esta. El tiempo va a ir poniendo las cosas en su lugar. A veces las personas que pasan por dolor, por el dolor de la pérdida, verdaderamente se ofuscan, y siempre sale gente también alrededor que trata de calmarlos, poniendo las cosas y desde la emocionalidad empiezan a tratar de calmar a las personas solicitando venganza. Y desafortunadamente, por otro lado, también pareciera, y esto es un fenómeno que sucede con mucha frecuencia, es que al que vemos en una situación de mayor debilidad, lo convertimos en bueno, y al que lo vemos en una postura de mayor bienestar, lo convertimos en el malo. Es decir, el que tiene coche es malo, el que tiene moto es bueno. El que tiene bicicleta es el bueno, el que tiene motocicleta es el malo. Todo depende en qué condiciones se da un accidente. Y en ese proceso, desafortunadamente, siempre hemos visto al rico como el malo y al pobre como el bueno. Y es un tema cultural en nuestro país. Todos hemos visto, por supuesto, coches que no respetan ni a la moto ni a la bicicleta, pero también hemos visto a motocicletas que van manejadas con alguien sin casco a exceso de velocidad. También hemos visto a bicicletas que se meten en sentido contrario, que no siguen los lineamientos. Todos hay motos, bicicletas y coches que manejan mal, hay motos, bicicletas y coches que manejan bien. Y para eso existe un poco la reglamentación y la ley. Así es que lamento mucho por lo que estás pasando. Y esto nos lleva a una reflexión importante a todos. Y esa reflexión importante es: cuando tú no has sido testigo de algo, no tendríamos que abrir la boca. Pero desafortunadamente, eso es a lo que nos lleva muchas veces cuando nos movemos por el sentimentalismo, y cuando nos movemos por las emociones, y cuando somos amigos de alguien, pensamos que lo tenemos que acompañar y lo tenemos que apoyar, aunque no tengamos evidencias. Los accidentes existen, las imprudencias existen, y sin duda alguna hay quien habla sin conocimiento. Lamento lo que estás pasando, es una situación muy difícil, y el tiempo va a poner las cosas en su lugar. Les había contado que recientemente fui a un congreso donde se habló de trauma. Fíjense que hay dos tipos de traumas en la vida. El que es muy puntual, que pasó en un momento determinado, como un accidente automovilístico, las inundaciones ahorita tan fuertes, una catástrofe natural, los temblores que ha habido en México con grandes desgracias, un asalto, un ataque puntual, y los traumas de tipo 2, que son crónicos, repetidos, prolongados en el tiempo. Un abuso sexual que se repite, un maltrato físico o psicológico,
el bullying, guerras o privaciones persistentes. Y vamos a ver cada uno de ellos qué genera. Así es que no se pierdan el programa de mañana porque ahí vamos a hablar de estas cosas. Bien, pues llegamos al final del programa. Nos escuchamos mañana aquí con más de Chayo Contigo. Hasta entonces. Audiocentro.